Clase 9.2, fundaciones superficiales, bases excéntricas. Ya vimos la base centrada, que también es lo que habían visto en sistemas estructurales 2, pero en general, fundamentalmente en los edificios que se erigen en terrenos entre medianeras o con límites donde no se pueden superar esos límites geométricos, aparecen restricciones. Por ejemplo, que la fundación no puede invadir un terreno vecino. Entonces, la columna, obviamente, uno lo quiere poner lo más afuera posible, lo pone en el límite del propio terreno, pero la base tiene que estar para el lado de adentro de nuestro terreno. Por lo tanto, esa base resulta excéntrica. La excentricidad lo que trae aparejado, evidentemente, es un momento. Ese momento se genera porque hay una diferencia geométrica entre el punto de la resultante de las tensiones del suelo en la base, que estarían acá, y la carga de la columna que viene por este eje. Esa excentricidad E es la que provoca que el N por E me va a provocar un momento, y ese momento tiende a hacer girar esta base hacia arriba y genera una flexión en esta columna. Hay varias soluciones para soportar este momento. Una de ellas es esto que estamos viendo acá, esta solución. Acá tenemos en planta la base, la columna y la base no se puede pasar, este sería el eje medianero, la resultante de la base estaría en este punto, la carga está en este punto, y aquí esto más o menos sería la excentricidad de ese momento se transmite a través del fuste hasta el siguiente nudo. Este nudo es donde nosotros tenemos que terminar de centrar esta carga. Ese centrado lo logramos tomando el momento. Acá tenemos los diagramas de momento que se pueden generar. Depende si la articulación, digamos, de este tensor se da o no se da. Si yo el tensor que coloco para soportar el efecto del par, esto tiende a irse hacia arriba. Para que esto no se vaya hacia arriba, yo lo tengo que equilibrar con un par así, en este otro sentido. Eso lo logro con una fuerza hacia este sentido, que es esta F que está acá, que se obtiene del rozamiento entre la tierra y la base, y una igual y de sentido contrario, que es esta que está acá, que se obtiene colocando una viga tensor o algún tensor en la losa. Si esta unión es rígida, se puede tener un momento, como que fuera un pórtico, en esta zona, pero lo que conviene es calcularlo como una unión articulada y no hacer la armadura de tipo aporticado, es decir, que no transmita momento, y nos manejaríamos con este diagrama de momento, que es lo que yo recomiendo. Este M, el M de abajo, es el momento que es N por E, o sea, el momento más de mayor valor absoluto es N por E. Pero en realidad a mí lo que me interesa es cuánto vale el momento donde arranca la columna. Y si M va desde el momento máximo hasta 0 en el punto donde tengo el tensor, el M' lo puedo obtener por una resolución de triángulo, es decir, por una regla de 3 simple. Entonces M' es N por E por H menos de 0 sobre H. De 0 es la dimensión de la base y H es la altura, acá es la altura del tensor. Pero digamos es una relación de triángulos, o sea, se calcula M, que es N por E, y este M', si uno traza la línea y lo mide, ese M' es el valor del momento donde comienza la columna. Porque yo voy a tener que dimensionar este fuste o esta columna, digo fuste cuando está enterrado en una columna, con el valor de N y este valor de M, o sea que es un diseño a flexo-compresión y hay que dimensionarlo a pandeo como hacíamos en la unidad temática 3, es decir, tenemos que utilizar los diagramas de interacción, calculando la excentricidad adicional F, etcétera, etcétera. Una columna flexo-compresión, solo que acá el momento no está dado por una fuerza de viento de sismo, sino que está dado por la excentricidad de la columna. El resto, salvo esto, el resto del análisis de la base es similar a la base centrada. Hay que dimensionar la superficie de la misma forma, con una carga un 10% mayor que la de la columna, se dimensiona el área, y las bases excéntricas convienen que no sean cuadradas, sino que sean más bien estiradas, paralelas a la medianera,
de manera de que la excentricidad sea lo menor posible, pues si yo la hago cuadrada, esta excentricidad, el centro de gravedad, si esto es más largo, se viene más acá y el E es más grande, entonces tengo mayor momento. Lo que se intenta es que la base tenga más o menos una relación de 1 a 2, más o menos. Entonces de esa forma se puede, una vez que uno tiene el área de la base, supone una relación de lados de 2 y si elige un A1 vas a obtener el A2 en función de esa relación, que son estas fórmulas que están acá. Cuando está dimensionada la superficie de la base, el momento ya lo podemos conocer, podemos hacer el dimensionado estrictamente de los momentos y después esto es lo mismo que hacíamos con la base centrada, solamente que la fórmula en el sentido 1, en este sentido cambia ligeramente, no es más dividido 8, sino que es dividido 2 porque es un solo voladizo, no son los dos, cambia la fórmula, pero este es el momento en la dirección 1 y este M2 es el momento en la dirección 2. Hay que intentar que esos momentos sean similares o parecidos, ¿no? Porque si no va a estar mucho más exigida en un sentido que en otro. Se calculan las armaduras de la misma manera y después se hace el verificado al punzonado. Acá también cuenta en el predimensionado de la altura, puede tomarse lo que habíamos visto en la base centrada, que es que el D0 sea más o menos el 60% de esta distancia que está acá. Más o menos el 60%, D0, el 60% de esta distancia desde la columna hasta el borde de la base. Arrancando con eso, se calcula el punzonado de la misma manera. La única diferencia entre la base excéntrica y la base centrada es que la base centrada, el perímetro daba el giro a todo alrededor de la columna, pero acá obviamente no tengo base, o sea que lo único que puede resistir a que esto se punzone es el perímetro este que está acá, le falta un lado al perímetro, un lado y un poco de este también. Entonces la fórmula de U cambia un poquito, pero el concepto es el mismo. El QR también cambia un poco, porque es solamente la carga que está en esta C que queda acá afuera, pero digamos que básicamente la forma de verificar el punzonado es lo mismo. De la misma forma, el tau R que hemos calculado tiene que ser menor que esto que está acá. Esto que está acá es el tau 011, que es el tau límite para losas, en corte en losas, según el tipo de hormigón, acá están los valores, multiplicado por un factor que es menor que 1 cuando H'M es mayor que 0,30. Si H'M es menor que 0,30, entonces esto no debe usarse porque este factor que está acá da mayor que 1 y me estaría aumentando la capacidad límite, cosa que no es. O sea que esto solamente hay que usarlo, como dice acá, si H'M es mayor que 30. Una vez que está verificado el punzonado y está dimensionada con estas fórmulas, están dimensionadas las armaduras y otros sentidos, la base ya está calculada. Lo único que hay que hacer es, porque esta base no va a funcionar si la columna no me puede tomar el momento. Entonces, una vez que yo ya dimensioné la base, lo que tengo que hacer ahora es hacer una verificación de si la base no va a deslizar, si la fricción esta es suficiente para generar esta fuerza que está en rojo, y después dimensionar el tensor que está acá con la fuerza F que, bueno, F es N por E dividido H, o sea, el momento dividido esta distancia. De todas maneras, en nuestro curso nosotros no les hacemos hacer estas verificaciones, pero tienen que saber que es necesario hacerlo. Por supuesto, falta el dimensionado del fuste, porque si yo esta era una columna que venía con solamente carga de compresión, ya desde este nivel hacia abajo es una columna que está sometida a flexo-compresión por el tipo de fundación que yo elegí. La columna no tenía momento, pero yo elijo este tipo de fundación de base excéntrica con tensor y fuste a flexo-compresión y va a tener un momento. Ese momento, que es el M', este que está acá, este M', que lo vimos en esta fórmula, acá, N por E por H menos D0 sobre H, D0 es la altura de la base, o sea, esta distancia desde acá hasta acá. Ese momento más el N me van a generar un par, voy a calcular el F, voy a ir a los diagramas de interacción y voy a verificar esa columna a flexo-compresión con pandeo, como hicimos en las unidades temáticas anteriores. Y ahí termina el tema de la base excéntrica con tensor. Otra solución que es mucho más efectiva. Esta solución con tensor, primero, tiene dos. Si este tensor no está lo suficientemente lejos, es decir, esto funciona cuando yo tengo la base a 1,5 metros más o menos de profundidad y el tensor lo pongo en el piso 1. Entonces tengo una altura de 4 metros que me genera que las fuerzas
sean relativamente bajas. Si yo el tensor lo tengo enseguida, acá antes de salir del piso bajo, si la distancia h pasa a ser casi del mismo orden de magnitud que E, estas fuerzas son muy grandes y la base puede deslizar y el tensor no va a verificar. O sea, aparte, esta es una solución que cuando la carga supera las, digamos, 25, 30 toneladas, ya no es efectiva porque la columna necesita ensancharse mucho porque tiene un momento muy grande y para que verifique hay que agrandar esa columna y bueno, arquitectónicamente a veces que no, eso no es posible, ¿no? Entonces esta es una solución que sirve para casas o edificios de 2, 3 pisos más o menos y después ya hay que pasar a otra solución que es la solución de viga de equilibrio. En este caso también se genera una excentricidad, es decir, si yo voy al diagrama del cuerpo aislado, yo tengo, esta sería la viga, esta es la zona de la base y tengo la reacción de la base acá. Pero esta reacción de la base multiplicado por esta distancia me genera un momento, pero lo compenso colocando una viga de equilibrio hacia el otro lado que hace que lo que tome el momento, el diagrama de momento, lo va a tomar la viga y no lo va a tener la columna. La columna va a seguir siendo una columna a compresión pura, si es que era una columna a compresión pura, y la excentricidad la va a tomar esta viga de equilibrio. Acá esta viga de equilibrio está dibujada como en todos los libros aparece, y es decir, de sección variable achicándose hacia el lado que el momento va disminuyendo. Esto es muy lindo teóricamente, pero es muy difícil de hacer en la práctica, por lo que en general estas vigas pasan derechas hasta abajo, siguen de la misma sección, aunque se tire el hormigón que está acá abajo, porque no, realmente no tiene razón de ser, pero es mucho más fácil que hacer, hay que poner encofrado acá abajo, o sea, es muy complicado, entonces esto no se hace recto. Lo importante es saber que la viga de equilibrio, o sea, cuando la solución es con viga de equilibrio, la columna ya no va a tomar momento y el momento lo toma la viga. Entonces hay una excentricidad y ese momento lo va a tomar la viga. Por supuesto, lo que no estoy poniendo en el fuste de acero, porque yo había armado el fuste, volvemos acá, este fuste con esta solución me generaba un momento importante en el fuste y yo tenía que dimensionarlo y voy a poner seguramente más hormigón y más acero. Si yo paso a esta otra solución, el fuste va a quedar como una columna de compresión solamente, pero ese acero y hormigón lo voy a terminar poniendo en esta viga. Es decir, cuando hay una base excéntrica, siempre tengo un incremento en el costo. Eso sí, porque de una forma o de otra, esa excentricidad yo tengo que soportarla con algún elemento estructural que me centre la carga y me anule esa excentricidad, ya sea el fuste o la viga de equilibrio. ¿Cómo se calcula una base con viga de equilibrio? También los principios son los mismos, es decir, en este caso vamos a predimensionar la base con un factor un poco mayor y eso se debe a que en realidad cuando en vez de ser 1,10 es 1,20 para el predimensionado, porque si uno mira acá la reacción, la resultante de las tensiones del suelo, que es la R1, tiene que ser igual a N1 más la reacción que tengo del otro lado. Es decir, yo le estoy poniendo otra carga acá, aparte de la carga de la columna. La forma de hacerlo, digamos, prácticamente es un prediseño con un 20% más de la carga de la columna. De esa manera se predimensiona el área de la base de la misma forma, que es el P de base dividido la tensión admisible. Y también en esta, como es una base excéntrica, conviene que las relaciones de lado sea 1:2. Esto no es que tiene que ser inamovible, pero se intenta de que sea así. Hay veces que no se puede, por supuesto, porque hay restricciones geométricas, no entra una base, hay que hacerlo distinto, pero en general hay que intentar que sea una relación de 1:2. Ahora bien, una vez que tengo determinados los lados A1 y A2, de manera que me den esta superficie necesaria, tengo que verificar que esto cumpla después cuando yo hago el sistema de equilibrio con la viga de equilibrio. Eso sería esto que está acá. El R1 es N1, ¿sí?, por L. Esto es de sistemas estructurales 1. R1 es N1 por L menos dividido esta distancia que está acá, que es L menos A1 sobre 2. A1 es la distancia de la base. Esto es A1 en la base, esto es A1 y esto es A2. Entonces, R1 es N1 por L
dividido L menos A1 sobre 2 estática. Entonces esta R1 es mayor que la carga de la columna. Lo que hay que hacer es verificar que la tensión a la que está sometido el suelo es menor que la tensión admisible. Y esa tensión real es la reacción R1 dividido el área de la base. O sea, R1, que está aumentada acá, ya no es más la carga de la columna, dividido el área de la base, tiene que ser menor que la tensión admisible. Por eso es que empezamos con 1,20 acá, y por eso es que acá tomamos el N1 como 1,10 del N de la columna. Si esto se verifica, bueno, seguimos adelante. Si esto no se verifica, hay que agrandar un poquito estas dimensiones hasta que esto se verifique. Cuando esto se verifique, podemos seguir adelante. Repito, este primer paso es un predimensionado, o sea que no es inamovible. Cuando venimos acá, con esto ya se puede jugar y estas fórmulas de manera de que esto cierre. Pero la tensión en la base tiene que ser menor que la admisible sí o sí. Una vez que yo tengo, acá ya voy a tener R1, está calculado, R2 lo tengo calculado y N1 también lo tengo. N1 es 1,10 por el N de la columna. Una vez que tengo esto, yo puedo tranquilamente obtener los diagramas. De momento va hacia arriba porque esta viga curva así y la parte traccionada de la viga estaría arriba. El momento máximo está donde el corte se hace 0 y el corte es N1, voy disminuyendo hasta 0 con la reacción del suelo, termina la pendiente donde termina la base y se mantiene constante y acá termina con R2. El X0 es N1 sobre Q y bueno, el momento máximo de esta fórmula que está acá, pero esto no es otra cosa que estática o sistemas estructurales 1. De esta manera queda la viga de equilibrio, queda ya con los esfuerzos determinados. Es decir, esta viga de equilibrio hay que dimensionarla con KH y verificar el corte, con este corte máximo acá y con este corte en el otro lado, y dimensionar colocando la armadura necesaria arriba. Eso se hace como cualquier viga, como lo que se venía haciendo en sistemas estructurales 2 o ahora nosotros en sistemas estructurales 3. Tenemos hasta ahora entonces la geometría definida y la viga con sus esfuerzos determinados y por supuesto si ya calculada. O sea, una vez que está verificada la viga, yo ya tengo las dimensiones de la viga que verifican. Lo que tengo que dimensionar son las dos losas en voladizos que salen de las vigas para los costados, haciendo la base excéntrica. Esta base no es tronco piramidal, porque como yo tengo una viga, en realidad son como unas rampas que bajan hacia afuera, como se ve acá en el corte, ¿no? Y se le suele llamar solera, también losa o solera de fundación. Esto que está en gris es la viga, y nosotros tenemos que verificar el momento de la losa esta, aquí, dimensionarlo y verificar también el corte de la losa, que vendría a ser una especie de punzonado, pero como ya es una losa, no hablamos tanto de punzonado, sino que hablamos de la verificación al corte en la losa. Entonces, bueno, acá están las fórmulas, que son fórmulas de estática también, no es nada nuevo de esta asignatura. El B sub B es el ancho de la viga, dB es la altura de la viga. Acá, estas son dimensiones usuales, digamos, no tampoco es que tiene que ser así. El B sub B es el ancho de la columna, el C2, más 5 centímetros para poder apoyar las tablas de los encofrados y para corregir cualquier error en el replanteo. Y el alto de la viga sí tiene que ser más alto que la solera, esto por lo menos un 50%, de manera que sea más rígida y podamos considerar que la losa está apoyada en esa viga y le transmite la carga a la viga. Si la viga fuese del tamaño de la losa, en realidad lo que tengo es una gran losa y no hay una viga. Entonces conviene que la viga sea, cuanto más alta la viga, más rígida es y mucho menos acero se coloca. Para el dimensionado de la solera, nosotros vamos a tomar el ancho total. Tomando el ancho total, el momento dimensionado es Q por la distancia al cuadrado sobre 8, que la distancia es A2 menos el B de la viga al cuadrado sobre 8. Ahí se toma, digamos, con el momento dimensionado, calculamos el KH, tomando como B el ancho de la viga que estoy dimensionando o la losa que estoy dimensionando, el A1 que es el ancho total de esta solera, es decir, desde acá en profundidad, ¿no? Y la altura, el H, es el H de la solera, o sea, desde este punto hasta acá. Luego se hace la verificación al corte. El D0, el D0 hay que, uno lo tiene que elegir, ese D0, si esto es 20, el D0 tendrían que arrancar, también se puede
manejar con la misma regla, es decir, un 60% de esta distancia. Si esto fuese un metro, el D0 puede ser 60, 50, 60 centímetros, más o menos. Después hay que hacer la verificación al corte. Esa verificación al corte ya no es un punzonado, sino que es la verificación al corte en esta zona. Y el esfuerzo de corte es Q, el Q que tengo acá, la losa hacia arriba, que no es otra cosa que la reacción del suelo dividido el A2, que es la distancia total de la base, menos B, el B de la viga, el ancho de la viga, dividido 2. Ese esfuerzo de corte, esto está en toneladas o kilos, me permite calcular la tensión de corte tau 0. Esa tensión de corte tau 0 es el corte, como las vigas, era el esfuerzo de corte dividido B0Z. Z era 0,85H. En las vigas lo tomábamos así. Y el B0 es A1, o sea, el B0, el ancho de la viga, es esta distancia. De nuevo, este tau 0 tiene que ser menor que el tau 0,11 multiplicado por el K1, y el K1 es el mismo coeficiente que estábamos viendo hoy. Para el punzonado es lo mismo, es decir, lo que pasa es que acá entra en vez de H'(M) le llamamos el D0 porque estamos verificando la losa en este punto. Si esto no verifica, yo tengo que aumentar de 0 para que verifique. Cuando aumento de 0, por supuesto que va a cambiar el KH, o sea, si yo aumento la altura de la losa porque no verifica el punzonado, voy a tener que redimensionar la flexión porque seguramente voy a poner menos a 0 porque tengo una altura de losa más alta. Bien, acá terminan fundaciones superficiales, entonces tenemos bases centradas y bases excéntricas. De las bases excéntricas tenemos dos soluciones que son las más usadas. Una es la base excéntrica con tensor, que es realmente excéntrica y se produce una flexión en la columna que la tiene que tomar el fuste. Ese momento lo tiene que tomar el fuste. Y la otra, la que es más efectiva y se utiliza cuando hay cargas más importantes, que es una base excéntrica con viga de equilibrio. Se llama con viga de equilibrio porque esa viga equilibra el momento y la columna no recibe ningún momento extra o adicional del que ya tenía. Si no tenía momento, no tiene ningún momento. Y si venía con algún momento, queda con ese momento con el que venía, pero no tiene un momento adicional. El problema de esta solución es que si esto está a 4 metros, hay que excavar una zanja de 4 metros para llegar a la columna de enfrente, y por supuesto que hay que tener una columna enfrente. Esto no se puede hacer si yo no tengo una columna que tenga una buena carga, porque esto tenía una reacción hacia arriba. Si nosotros volvemos acá, esta R2, yo tengo que tener algo acá arriba que me genere esta reacción. O sea que esta viga de equilibrio se puede hacer cuando yo tengo una columna enfrente o casi enfrente. Esto puede estar un poco inclinado. Si yo no tengo una columna acá enfrente y tengo a los costados, podría poner una viga de equilibrio que descarga en otra viga de equilibrio y así sucesivamente, pero se va complicando, como en la realidad pasa. Es decir, estas tres soluciones sencillas que nosotros vemos en el curso, en la realidad prácticamente no se da. Acá tienen la fundación de un edificio. Digo, no se da porque la arquitectura hace que las columnas caigan en lugares y con situaciones que hacen tener que pensar fundaciones bastante más diferentes que las comunes de las bases aisladas o las bases excéntricas. Este es un edificio donde fíjense que hay una sola base excéntrica acá, base combinada, una base combinada que va de medianera a medianera, con una viga en el medio, y acá es toda una serie de bases combinadas para los tabiques y las columnas. Y por supuesto que con las herramientas que estamos viendo en este curso, esto no se puede calcular. Solo ustedes podrían calcular esta base excéntrica que está acá, y no hay ninguna base centrada. Porque si, seguramente, no recuerdo, pero si yo quería calcular esto con una base centrada y esto con una base centrada, se superponían las bases y hubo que adoptar la solución de una viga de lado a lado. Bueno, todo esto necesita, por supuesto, como siempre, que la documentación se genere en planillas que puedan ser aptas para el armador y el carpintero que está armando esas vigas. Tampoco nosotros excede al curso, pero queremos mostrarle cómo serían unas planillas. Se pueden hacer de muchas formas, pero tiene que estar toda la información. Y el resto que tienen la transparencia en el PowerPoint son fotos de ejemplos de este tipo, como ya hemos venido viendo. Y después aparece fundaciones profundas o fundaciones por pilote, que lo vamos a ver en la siguiente clase.